Las funciones de la lengua son los diferentes usos que le damos al lenguaje para conseguir una finalidad específica. Estas funciones responden a la pregunta ¿para qué nos está sirviendo o funcionando la lengua al momento de comunicar un mensaje? La primera función de la lengua es la función referencial y esta sirve para informar algo de manera objetiva. El mensaje del emisor al receptor son única y exclusivamente datos o información sobre algo de manera objetiva. Con esta función, el emisor solo se limita a informar sin esperar una reacción del receptor. Ejemplos en donde se usa la función referencial los encontramos desde emisores que se dedican a dar información, como son los medios de comunicación o noticieros, también en la parte educativa, en libros de ciencias o en donde se maneje un lenguaje objetivo, pero también en la vida cotidiana vamos a encontrar el uso frecuente de la función referencial, por ejemplo al decir la puerta es negra, únicamente estamos dando un mensaje o un dato de manera objetiva. Otro ejemplo es el siguiente. El presidente de México rindió su último informe de gobierno el domingo 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. La siguiente función es la función apelativa y esta sirve para convencer, persuadir o influir en la conducta del receptor. El mensaje del emisor va a ser una invitación, una sugerencia o en algunos casos una orden para conseguir que el receptor reaccione de acuerdo a la voluntad del emisor. La estructura común del mensaje con función apelativa inicia citando una causa o motivo y posteriormente se hace la apelación o petición al receptor. La función apelativa es común encontrarla en mensajes publicitarios o en otros medios en donde se busca llegar a un público masivo, como foros políticos o de discusiones públicas, pero de igual manera la encontramos en la vida cotidiana en oraciones imperativas como limpia tu cuarto por favor o siéntate bien. Otro ejemplo de función apelativa está en la siguiente oración. Este 6 de julio vota por un verdadero cambio. Vota por el Partido Libre. La función poética sirve para transmitir un mensaje con estética y creatividad, tales como los poemas o canciones, en donde se utiliza un lenguaje meramente subjetivo, con el uso de figuras retóricas, al igual que en dichos, proverbios y oraciones con lenguaje coloquial que diariamente usamos, como el tiempo vuela o el tiempo es oro. Otro ejemplo es el siguiente verso. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral, gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. La función fática se usa para establecer, mantener o interrumpir la comunicación entre emisor y receptor. Por ejemplo, buenos días, para abrir la conversación. Me explico, para prolongar la conversación. Lo escucho, para cerrar un mensaje y ceder la palabra al receptor. La función emotiva la encontramos en oraciones en donde el emisor busca expresar sus emociones o sentimientos. Lo más común es que sea de manera objetiva, pero puede llegar a usarse el lenguaje subjetivo. Y ejemplos de estas oraciones con función emotiva son soy la más feliz del mundo o no puede ser. Por último, la función metalingüística es la capacidad de utilizar el lenguaje para hablar sobre el lenguaje mismo, es decir, sobre cómo funciona cierta lengua, por ejemplo el español en nuestro caso. Ejemplos de oraciones con función metalingüística serían la palabra abeja se escribe con B y el antónimo de bueno es malo. Es la ciencia que estudia la lengua en todas sus manifestaciones: lingüística, ortografía, sintaxis, morfología. Lingüística. La lingüística es el estudio del lenguaje en general y por lo tanto también estudia la lengua en todas sus manifestaciones. Los lapidarios mexicanos no solamente tenían conocimiento de las piedras preciosas, sino también sabían trabajarlas y grabar en ellas cuanto querían. La función de la lengua del texto anterior es metalingüística, apelativa, referencial, sintomática. Referencial, ya que solo se está dando información de un libro de arqueología de manera objetiva. Función de la lengua que pretende persuadir y su ejemplo. Metalingüística, callado y callado son palabras homófonas. Referencial, esa silla es roja. Poética, como el cristal de la esfera. Apelativa, niño deja de molestar. Apelativa, niño deja de molestar.
Elige la función de la lengua que predomina en el siguiente enunciado. Hombre cohete y también golondrinas araña en vela que hila con luna su tela. Apelativa, poética, reflexiva, referencial. Poética. En Estudia la lección, la función de la lengua es apelativa, emotiva, referencial, fática. Apelativa. Cuando se condiciona al interlocutor buscando convencerlo, la función de la lengua es apelativa, metalingüística, referencial, emotiva. Apelativa. Identifica la función de la lengua del siguiente texto. El último brote de ébola conmocionó a la opinión pública. Emotiva, metalingüística, referencial, fática. Referencial. Selecciona la función de la lengua que predomina en el siguiente texto. General, déjeme morir. Yo ya no valgo para nada. Por favor, dé la orden de que me maten. Fática, poética, apelativa, referencial. Apelativa. En la función apelativa se busca convencer a quien recibe el mensaje o influir en su decisión. ¿Qué función de la lengua predomina en el siguiente fragmento? Antes, hace muchos años, no existían los llamados chícharos que se colocan en el oído de los actores para darles indicaciones y recordarles sus parlamentos. La única ayuda que tenían para la memoria era que los textos dramáticos se escribían en verso para que fuera más fácil recordarlos. Apelativa, metalingüística, referencial, poética. Referencial. ¿Qué función de la lengua predomina en el siguiente fragmento? No te limites, date el gusto de estrenar una computadora Dell. Referencial, emotiva, apelativa, poética. Apelativa. Función de la lengua que se dirige al oyente y pretende causar una reacción en este. Metalingüística, referencial, apelativa, tácita. Apelativa. Elige la función de la lengua que predomina en el siguiente enunciado. El catecismo es una obra, frecuentemente redactada en preguntas y respuestas, que contiene la exposición de alguna ciencia o arte. Apelativa, metalingüística, referencial, fática. Referencial. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa la función apelativa de la lengua? Estoy harto de todo. Hoy lloverá mucho. Hasta pronto, amigos. Hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo. ¿Qué función de la lengua predomina en el siguiente fragmento? Tus labios, pétalos perfumados. Referencial, poética, metalingüística, descriptiva. Poética. Lo único que se puede decir con certeza es que la creencia es el método más confiable para llegar a una solución. Si no se puede comprobar un hecho sobrenatural, es preferible hacer caso a los textos científicos. ¿Cuál es la función de la lengua del fragmento leído? Referencial, fática, apelativa, emotiva. Apelativa. En este fragmento se hace una sugerencia, esperando convencer al receptor de que la creencia es el método más confiable y después invitándolo a, en caso de no bastar la creencia para casos llamados sobrenaturales, acudir entonces a los textos científicos. Identifica la función de la lengua que predomina en el siguiente texto. Novedades de febrero y marzo, literatura, teatro, música, ciencia y mucho más. Visita, descarga, escucha y disfruta. www.descargacultura.unam.mx. Metalingüística, poética, referencial, apelativa.
apelativa. Identifica la función de la lengua, se escuchan olas de singular alegría, poética, fática, apelativa, referencial. Poética. Las clases de literatura de braille consisten en aprender a leer puntos escritos que permiten al ciego interactuar con su alrededor. ¿Qué función de la lengua predomina en el texto anterior? Metalingüística, sintomática, referencial, apelativa. Referencial. La función de la lengua que predomina en el siguiente enunciado es: oye, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. Metalingüística, referencial, apelativa, poética. Apelativa. Identifica el enunciado en que predomina la función referencial de la lengua. Estoy tan feliz. ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla la luna más clara brilla? El 14 de febrero el presidente Ávila Camacho inauguró la Biblioteca Central. Observen las imágenes y escriban. El 14 de febrero el presidente Ávila Camacho inauguró la Biblioteca Central. Localiza la función de la lengua en la siguiente oración. En cambio, tú, querida amiga, te despiertas a las 2 de la mañana preguntándote qué vas a hacer o a quién vas a recurrir para pagar la letra del coche. Emotiva, fática, apelativa, referencial. Apelativa. Las palabras clave de este fragmento son en cambio, ya que se busca comparar la situación de su amiga con la del emisor, esperando causar una reacción en la amiga. Selecciona el enunciado donde prevalece la función poética de la lengua. Hay multitud de ríos subterráneos aún ocultos para los explotadores más avanzados. En la milenaria y pródiga China han encontrado más de 3.000 ríos subterráneos. Quienes no pactan con la vida son los ríos subterráneos, anónimos y silentes. La expresión ríos subterráneos nos remite a la búsqueda interna del ser. Quienes no pactan con la vida son los ríos subterráneos, anónimos y silentes. Los demás enunciados están escritos con función referencial y con un lenguaje objetivo. A partir del fragmento, elige la opción que ejemplifique la función poética de la lengua. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se había casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, ella hubiera deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. Vivieron una dicha especial, rubia, angelical y tímida, su luna de miel fue un largo escalofrío, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Las expresiones luna de miel, heló sus soñadas niñerías y rígido cielo de amor son ejemplos de función poética. Las opciones A, B y D utilizan un lenguaje objetivo. En la expresión buenos días, vengo a su casa a ofrecer estos bellos cuchillos. Buenos días cumple la función fática, emotiva, poética, referencial. Fática. ¿Qué función de la lengua predomina en por la mañana sus cabellos de seda negra, al atardecer de nieve? Poética, fática, referencial, apelativa. Poética. Identifica la función referencial.
Extraño mi pasado. Hola, ¿cómo estás? El 17 de abril de 2014 murió Gabriel García Márquez en su residencia del Pedregal en la Ciudad de México. La frescura del agua en la garganta de Adán. El 17 de abril de 2014 murió Gabriel García Márquez en su residencia del Pedregal en la Ciudad de México. Identifica la función de la lengua que predomina en la siguiente expresión. El día se suicida arrojándose al mar. Referencial, poética, apelativa, fática. Poética. Figura retórica de las nieves del tiempo platearon mi sien. Símil, comparación, metáfora, hipérbole. Metáfora. La expresión poética "las nieves del tiempo platearon mi sien" es una metáfora que hace referencia al paso del tiempo, el cual en una persona se manifiesta con la aparición de canas en la cabeza. Figura retórica de Floralba a las piedras les das alma. Símil, comparación, metáfora, hipérbole. Hipérbole. La expresión poética Floralba a las piedras les das alma es una hipérbole, la cual consiste en exagerar o disminuir desproporcionadamente algo sobre lo cual se busca enfatizar. En este ejemplo se busca exaltar al concepto Floralba, indicando que es tal su grandeza que hasta cuenta con el don mágico de dar vida a objetos inanimados como las piedras. Figura retórica de se fue cual pájaro escapando de su jaula, cuando yo amé. Símil, paradoja, metáfora, hipérbole. Símil. La expresión poética "se fue cual pájaro escapando de su jaula cuando yo amé" es un símil o comparación, el cual consiste en comparar dos elementos utilizando una de estas palabras como, cual, parecido a. En este ejemplo, quien escribe indica que una persona amada se fue de su vida, de manera comparable a la forma en que un ave escapa de su jaula buscando la libertad.